Hola. Todos hemos oído hablar de los reproches. Mucha gente se ha a lo largo de su vida molestado por alguien que le ha dicho algún comentario y por lo regular se tiende a malinterpretar. Este, las, las personas que normalmente dicen un comentario negativo hacia una persona, digamos, oye, brother, tienes mal el cuello, así, la persona está así caminando, le dicen, oye, tu cuello. Entonces, ¿qué hace la persona? Obviamente le hace, mil gracias, gracias. O si está manchado la persona y le hacen así un poquito, mil gracias, me ayudas. ¿Por qué? Porque la persona entiende que se lo están diciendo para su bien. Si yo entiendo que me estás diciendo algo para mi bien, entonces recibo tu crítica constructiva o tu comentario, o tu reproche como algo bueno, mil gracias, me estás ayudando. Pero ¿qué pasa cuando a veces nuestra mujer, nuestra esposa, nuestros similares así en el trabajo, en la escuela, en la casa, te dicen algo que sabes que estás haciendo mal y aún así no lo recibes? ¿Por qué no lo recibes? Entonces vamos a ver varios pasos dentro del reproche y qué es lo que nos dice la Torah de cómo llevarlo a cabo de una manera efectiva para aquellas personas que quieren hacer algo con su comentario y poder a lo mejor ayudarle al otro, al prójimo, cómo hacerlo para que realmente se reciba y no sea meramente tomado como una ofensa y que la otra persona saque automáticamente un mecanismo de defensa para resbalárselo como con aceite, con así dice, no, pero ya le dije 100 veces, no lo hace, ¿por qué? Entonces dice, en el recibir está en el dar, de igual manera, la manera de pedir está el recibir, de qué manera van a escuchar nuestros consejos, de qué manera van a escuchar nuestros a lo mejor reclamos o siquiera ayudas. La Torah nos dice, el pasuk, Ojeach tojiach et amiteja, velot isa alav het. Ojeach tojiach, reprocharás, et amiteja, tu prójimo, tu querido, velot isa alav het, y no vas a cargar sobre él un pecado. Entonces, analizamos el pasuk, dice, a ver, espérate, muchas cosas faltan, ¿no? Reprocharás. Reprocha a tu compañero. ¿Por qué reprocharás? Entonces vamos a hacer la primera distinción, nos hace el pasuk, nos dice algo espectacular, versículo, reprocharás, reprochar. Si tú vas a reprochar a alguien, es porque primero ya te reprochaste a ti. Reprocharás. O sea, primero repróchate a ti, primero chécate a ti, en tu persona, enfócate en ti. El ser humano tiende a querer desentenderse de sí mismo por enfocarse en el otro. Es muy difícil analizar a su persona y estar consigo mismo y perfeccionarse a su persona. Entonces, de cierta manera, el ser humano, como mecanismo de defensa, se enfoca en los problemas del otro. ¿Qué le puedo corregir a él? ¿Qué está mal con él? Y lamentablemente yo me quedo igual. El ser humano sigue igual, pero se está enfocando en cómo va a cambiar al otro, cómo va a cambiar al otro. Espérate, reprocharás. Primero repróchate a ti, primero enfócate en tus cosas, tus defectos. Chécate si a lo mejor lo que estás reprochando, muy probablemente tú tengas esa cualidad, a lo mejor por eso la estás viendo. Si estás viendo una cualidad que te choca, dicen, lo que te choca, te checa, ¿no? Así dicen. Hay veces tenemos que introspeccionar antes de actuar, antes de decir una ofensa o mucho menos un reproche nada más, decirle oye, espérate, primero te checaste a ti eso. Antes de decir cualquier cosa, chécate a ti mismo. Es el primer paso. Ojeach, tojiach et amiteja. Segundo paso, et amiteja. ¿Qué es amiteja? Tu querido. Tú lo quieres. ¿Lo quieres? ¿Por eso le estás diciendo? ¿O le estás diciendo y le estás reclamando algo que ves en él porque realmente tienes algún coraje hacia él? Y la manera de cómo, ahora sí que le voy a dar donde le duele, se equivocó y se lo voy a hacer ver. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque si estoy diciendo un comentario a mi compañero sin siquiera intención alguna de que lo tome, simplemente para que se sienta mal, ya estoy equivocado. Número uno,
Dice, velotisa alabhet, no vas a cargar sobre un pecado. Es utilizado como, si no le dices, si tú estás viendo que se está equivocando y no lo corriges, entonces a ti se te carga el pecado, porque tú estaba en tus manos corregirlo y tú no lo corregiste. Pero no cargues sobre él un pecado. Está también dicho para que la persona no vaya a decir, si yo le voy a reclamar de una manera inapropiada o incorrecta y no lo toma, entonces es porque yo no se lo dije de la manera correcta, a ti te lo cargan. ¿Por qué? Porque no supiste reclamarle de una manera bonita, de una manera meguleme abá, como dice el Rama, de la persona tiene que hablarle a su compañero, lo quieres, etamiteja, estamos hablando de una persona que tú quieres su bien. Si tú alcanzaste cierta claridad, tú alcanzaste cierta, digamos, paz interna o cierto camino te llevó hacia cierta verdad, que tú tienes algo claro como el agua, cómo es las cosas, y tú quisieras que tu compañero lo tenga, tú quisieras entregarle esa sabiduría, a lo mejor ese consejo. Muchas veces pasa con los padres y los hijos. Los padres quieren tanto entregarle eso a sus hijos. Por favor, tómalo. ¿De qué manera se los estás diciendo? ¿De qué manera se lo estás expresando? A lo mejor no lo quiere tomar, pero no porque está mal el consejo. El consejo está precioso, está perfecto y es la verdad. No quieres que se caiga en el pozo para que sepa que hay un pozo. Dices, por favor, hijo, en la carretera tal vas a ver un pozo. No pases por ahí. No, yo no voy a casar, no me voy a caer, no va a pasar nada. Yo para pasar por ahí no me voy a caer. ¿Por qué es así? ¿De qué manera estás exponiéndoselo? Entonces hay que checar muchísimo. Ojeach, tojiach. Papá, primero, repróchate a ti. ¿Qué es lo que te estás pidiéndole a tu hijo? Le estás exigiendo do as I say, not as I do. Es un set dicho en Estados Unidos. Di como digo y no como hago. No existe. Si tú no lo haces, no lo ves, entonces ¿cómo esperas eso del prójimo? Entonces, ¿es por amor o es porque lo quieres sobajar? Entonces, si tú realmente lo quieres y quieres hacerle un bien y por eso tú le das ese consejo y él lo percibe de ti, es algo impresionante. No se puede engañar al corazón del ser humano. Dice, Kamaim panim el panim, ¿quién le va a dar a Adam la Adam? Así como los corazones son las caras de las personas como un espejo, así como una maim panim el panim, así como el agua de la cara, cuando yo veo el agua me da el reflejo, así son los corazones de las personas. A lo mejor en palabras puedo mentirle a la otra persona, pero en corazón, el corazón no se miente, se percibe, hay mensajes que están en el aire. Entonces, cuando tú le estás diciendo a una persona algo y se lo dices con un tono que quieres que lo tome, quieres decirle, quieres con un amor demostrarle que lo quieres y por eso le estás diciendo lo que le dices, entonces esa persona automáticamente te va a decir, no, esta persona quiere mi bien. ¿Cuántas veces en la vida hemos visto personas que, por así decirlo, se vuelven religiosas y su familia no es religiosa? Y total, le dicen a la mamá, no, es que me cambias la comida porque si no, no como en tu mesa, ¿no? O cosas que empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues el judaísmo, pues, se vuelven así, se vuelven asado, o exigen cosas de la... ¿Por qué? Porque no se está haciendo de la manera correcta. Hay que tener muy claro de qué manera reprochar al prójimo, de qué manera a tu esposo, a tu esposa, tú ves alguna cosa en la que está fallando, si realmente le estás diciendo porque la quieres o porque la quieres tirar. Eso está una vez fui con un cliente de una empresa a la que íbamos a dar financiamiento y esta persona me dijo, la verdad no entiendo aquí en México. Me dijo, me he topado con tantas veces, y no por hablar mal de los mexicanos, me dijo, simplemente lo he visto tantas veces repetirse ese patrón acá, que estoy muy, muy impresionado. Él era de Canadá. Me dijo, se parece a una cubeta con muchos cangrejos. Y el cangrejo, imagínate, un cangrejo está tratando de salir de la cubeta y el de abajo no trata él de salir, sino se trata de agarrar del otro para tirarlo. Entonces, ¿qué? ¿Estás tratando tú de perfeccionarte o de tirarla al otro y por entonces ya automáticamente yo estoy más elevado? ¿Qué estamos haciendo con nuestros comentarios? Podemos estar dañando más de lo que estamos construyendo. Entonces dice el Rambam, dice el alajá, cómo tienes que reprochar a tu compañero, cómo tienes que decirlo. Entonces, si es una cosa de Ben Adam la Makom, si tú tienes
una cosa de manera la javeró, si es dependiendo de cada caso, si le tienes que decir a solas, le tienes que decir enfrente de la gente, si lo estás avergonzando. Entonces, lo dice al-abjet, no cargues sobre él un pecado. Si tú lo estás avergonzando, estás cargando un pecado por el reproche que le estás diciendo. Tienes que saber hacerlo. Tienes que estudiar para ello. Estudia para poder decir una crítica antes de hacerla. Si estás haciendo una crítica que no va atinada, estás perdiendo automáticamente. Si lo avergonzaste ya no sirvió de nada. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que está en el kiddush, ¿no? Levantan la copa de kiddush así, le hacen el mezonot. ¿Cómo está destapado el mezonot? Ya avergonzó a una persona para que tape el mezonot, ¿no? Porque no, es que nos enseñaron que cuando se levanta la copa de vino, entonces estás levantando el vino y no, estás diciendo la verajá sobre el vino y el pan está ahí, el mezonot, las roscas están ahí y todo como... Entonces vas tú y avergüenzas a un ser humano. ¿Por qué? Porque no tapó la esta. Y todo todo digamos, el núcleo donde lo que realmente interesa del tapar el pan ante el vino es para que la persona empiece a concientizar y tenga a lo mejor conciencia de un pan o un vino. ¿Para qué? Para que entonces llegue a concientizarse ante las personas. Pero si llegas y avergüenzas a la persona por eso, ya perdiste todo. Perdiste de los dos lados. Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros dando nuestras críticas de la manera correcta? Sobre esto, sabemos que Natán Anabí, el profeta, quería reprochar a David Amelech. El rey David tuvo el asunto con Bathsheba, Kol mi sheomer David hatá. Todos sabemos que no podemos decir que David pecó. ¿Por qué no podemos decir que David pecó? ¿Por qué? Porque hizo todo al pie de la letra. Tenía la manera de cómo haber estado con Bathsheba y no traspasó nada. Pero si estuvo incorrecto o no, Natán Anabí dijo, ¿sabes qué? Le voy a reclamar. Fue Natán Anabí con él. Llega el profeta y le dice, David, necesito consejo acerca de algo. Dice, claro, dime. Es que hay un señor, un campesino que tiene una oveja, de su lana se vestía, de su leche tomaba, era su todo. Con ella, o sea, le daba pan de boca a boca así se dormía con ella, con la ovejita. Era el único que tenía este campesino. Llegó uno que tenía rebaños y ovino, vacuno, todo tenía. Agarró, le robó a su oveja, le hizo shahitá, la degolló y se la comió. ¿Qué le puedo decir a este señor? ¿Cuál es su veredicto? Dijo, ¿qué? Ben Mabetu. Hay que matar a esa persona. Dijo, ese eres tú. Wow. En ese momento, ¿qué hizo David? Recibió. Le vuela a Natán David, dice, un Teilim escribió sobre eso. ¿Por qué? Porque entonces entra en él el consejo o la crítica o lo que se le está diciendo entra. ¿Por qué? Porque lo externalizó. Si ahora la persona automáticamente le trato de decir, ¿estás haciendo esto mal? Mecanismo de defensa. El ser humano tiene esa particularidad de siempre utilizar ese mecanismo de defensa y decirte el por qué lo hizo. Porque tiene siempre o si no la tiene, va a encontrar una razón por la cual hizo lo que hizo. Aunque hubiera estado malo, te va a decir, no, yo le pongo un sello de kasher, lo kasherizo. Hace un tiempo escuché una conferencia de Rapey Zachron en la que me hizo mucho sensibilizarme hacia la gente que muchas veces no tiene mucha empatía o a lo mejor carece de sensibilidad hacia la gente que necesita silla de ruedas, gente discapacitada, que a lo mejor se le hace difícil las distancias. Entonces hay muchos lugares en los que llega la persona y ve lugares de discapacitados, no se estacionen aquí. Dice, las distancias no son iguales para todos. Yo conozco gente personalmente de mi familia que tienen condiciones que para ellos hace mucho la diferencia si es un lugar donde estacionarse o no. Porque una cuadra, una persona, gracias a Dios, sana y salva, puede caminar muy bien. Pero para otra persona puede ser la diferencia si voy al evento o no voy al evento. Porque si tengo que caminar. Entonces,
Rapé Sacrón en esa conferencia dijo, a ver, no quieres estar en su lugar, no quieres estar en su lugar. El, el, eh, la Mishnah en PA dice que todo el que no tiene discapacidades y se hace como uno que tiene discapacidad, entonces no se va de este mundo sin antes tener esa discapacidad. Qué fuerte, lo escuché yo y dije, wow, ¿cómo puede haber falta de conciencia sobre eso? Entonces yo concurría mucho a un lugar donde pasaba comúnmente esto, ¿no? De que yo llegaba, a lo mejor a las 6 de la mañana ahí, todos los lugares desocupados y los lugares de discapacitados, por ser que están cerca de los elevadores, los primeros que estaban ocupados, a las 6 de la mañana. En la clase en la que yo estudiaba en las noches, teníamos con nosotros a alguien estudiando ahí que utilizaba silla de ruedas. Entonces, una noche me tocó bajar con él en el elevador y lo veo teniendo que pasar el tope, un tope en el estacionamiento con la silla de ruedas. Dije, qué necesidad de que esta persona que está haciendo un esfuerzo, que tiene que a lo mejor tener muchísimo más dificultad para venir, tiene que estar pasando un tope porque a alguien se le ocurrió ahorrarse un minuto antes de entrar al elevador. Esa es conciencia. O mucho estaba saliendo placas de discapacidad para circular diario. Entonces, es un trámite, le mandaban un mail a no sé quién, un gestor, y les ponían unas placas de discapacidad. Espérate, ¿dónde estás parado? ¿Qué eres? ¿Qué toma de decisión estás teniendo? El ser humano, entonces empieza, yo ya estaba cuando escuché esto y vi tantas cuestiones alrededor de mío, dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo al respecto. No me puedo quedar callado, agarré la Mishnah en PA, la subrayé, la parte que habla de esto, y le puse, por favor, no hay que estar en su lugar, no queremos estar en su lugar, hay muchas personas que necesitan estos lugares, no tratemos de... y muchos dicen, no, es que ¿cómo se llama? Bitul Torah. Si voy a estar buscando lugar 10 horas, que aquí llega me estaciono ahí. Y así muchas personas piensan, pero no recibas sobre ti, no mezcles. La persona tiene que tener un poquito más de claridad qué es lo que realmente pesa. En ese momento lo puse yo, puse una cartelón. A los 10 minutos veo, ya no está puesto el cartelón. Dije, qué raro, ¿quién lo habrá quitado? Total, después de un rato me dicen, ¿tú fuiste el que pusiste el cartelón? Dije, sí, yo fui el que puso el cartelón. Me dicen, la Mishnah en PA no se refería a lo que tú dijiste. No me digas. Sí, no se refería porque ya me empezó a ver. Ok, entonces quiere decir que el ser humano, el que haya quitado el cartelón, se sintió ofendido. ¿Por qué? Porque él sí lo tenía. Cualquier otro no se sintió ofendido porque cuando la persona siente que realmente le tocaron donde le dolía, automáticamente mecanismo de defensa, que no, yo tenía la razón por la cual lo hice, tú no tienes por qué reclamarme, porque no entendemos que el otro quiere un bien tuyo. Cuando realmente la persona sabe expresarse de la manera correcta para hacerle ver al otro que te quiero y quiero lo mejor para ti, te lo estoy diciendo por tu bien, porque me importas y te lo digo de una manera correcta, te lo digo de una manera que lo recibas sobre ti, entonces la persona puede alcanzar a tener un resultado favorable. Cuando la persona dice, o los que avientan piedras, Shomer Shabbat, le avientas la piedra. Brother, ¿qué estás haciendo? Tranquilo. Tienes que saber de qué manera actuar. ¿Por qué? Porque tenemos Neshamot en nuestras manos. Una persona puede decidir si recibe sobre esta persona un pecado, no cargue sobre un pecado, o si realmente lo haces cambiar, lo haces concientizarse, tenías razón. Acordémonos de David Amelech, de qué manera fue dada la instrucción, a lo mejor se la puso en tercera persona. ¿Por qué? Para que la persona juzgue. ¿Por qué? Porque si lo juzgas directamente, entonces, mecanismo de defensa. Si tú le dices, oye, no creo que se ve bonito, el otro día estaba yo viendo una persona que actúa de esta manera,
¿Cómo juzgarías tú? No, no, si está mal. Pues es que lo que acabas de hacer está similar a lo que acabas de hacer, porque yo creo que se puede entender. Qué feo, qué fuerte. Tienes razón, vamos a corregir, vamos a tratar de decir las cosas, meguleme abba. Entonces, número uno, recordar, ojeach tojiach, reprochar, reprocharás, repróchate a ti primero. Etamiteja, sábete que es porque lo quieres, no porque tú te estás viendo un bien a ti, no porque quieres vanagloriarte con el reproche del otro, no trates de ser como esos cangrejos. A comparación de eso, el ser humano quiere el bien, dice el Orjot Tzadikim, dice, si tú quieres al rey, quieres a todo su reinado, lo amas, y le cortas los pies a todos sus mensajeros que vas bajando, espérate, entonces no lo quieres, no vas a ganar nada sobajando a los demás. Aparentemente sientes que tú te estás elevando mientras le estás encontrando deficiencias al otro, al revés. Díselo porque lo quieres, acuérdate de la corbata, de cuando estás sucio, ¿por qué? Porque le hiciste ver al otro que le estás dando algo por su bien. Si tú le dices algo que a lo mejor él no entiende que es para su bien, explícaselo antes. Si no se lo explicas antes, puede muy fuerte pensar que se lo estás diciendo por una ofensa o porque quieres agredirlo. Entonces, tengamos muy claro lo que es el ojeach, tojiach, etamiteja, pelotizal, abjet, que sea la voluntad de Dios, que logremos tener las palabras correctas para acercar a los demás a su mejor versión y que logren cada quien sacar su potencial y que no estemos nosotros, Haz Shalom, tratando de hacer un bien y hagamos un mal.